Está Walter Gobone aquí, así que lo saludamos especialmente, presidente de la Cámara Inmobiliaria. Así que, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Eh? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué evaluación se hace, después de conocerse esta encuesta? Sí, los datos que vos mencionabas en parte son reales y también tenemos que tener en cuenta en el contexto que se está analizando. Estamos saliendo de casi un año o 14 meses, mejor dicho, de alquileres congelados a raíz de la pandemia. Esta ley se promulgó precisamente en plena pandemia con un mercado bastante paralizado. Y bueno, la ley en general aclaró o trajo sobre la mesa cuestiones que en la mayoría de las provincias del país ya se estaban llevando a cabo en la práctica. Bueno, ahora lo dejó reflejado en una ley. Y después hubo algunos cambios sustanciales, como el tema del tiempo de duración mínima de un contrato, que pasó de 24 meses a 36 meses, y el ajuste de los valores de los alquileres por un índice, que recordamos es un índice que se llama ICL, que es el índice de contrato de locación, que es el promedio entre la inflación y las paritarias de los principales gremios estatales. Entonces, ese índice refleja cuánto sería el incremento del valor del alquiler. Sí. Teniendo en cuenta con índices inflacionarios altos, ese índice es alto. Es una de las cuestiones que un poco responde a esos análisis de que una gran parte del dinero que se destina al pago del alquiler que tiene una familia es así, lamentablemente es así. Y otro análisis que también hay que hacer es que dentro de ese dinero que tiene un grupo familiar, en otras épocas, porque el 50% no es un porcentaje demasiado alto, porque históricamente sucedía eso. A eso me quería preguntar. Claro, en los últimos 40 años varía entre el 40-50% de los ingresos. Lo que pasa es que con el otro 50% la familia vivía. Hoy no le alcanza para vivir. ¿Por qué? Porque también todo, no solamente la canasta familiar, sino los impuestos y servicios, cada vez representan un importe mayor en los ingresos. Entonces ese 50% que antes no solamente podían vivir, sino hasta ahorrar, hoy prácticamente no pueden vivir. Entonces ese 50% que hoy más o menos puede llegar a representar los ingresos de una familia, no le alcanzan a, le impacta demasiado. Lo vimos desde el punto de vista del inquilino. Las informaciones dan cuenta que como consecuencia de la ley de alquileres se han retirado muchos inmuebles del alquiler y que muchos de ellos están para la venta. ¿Cuál es el óptimo? ¿Qué rendimiento debería dar una casa en alquiler en este contexto, no en el histórico? Porque convengamos que ha variado muchísimo, entiendo, el mercado inmobiliario. Hoy se construye muchísimo, no tanto como resguardo de valor, sino como inversión. Aquellos que con un departamentito pensaban complementar la jubilación. Hoy me parece que el mercado inmobiliario tiene otras características. ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cómo se calcula la rentabilidad óptima? Óptima. Es lo que bien vos decís, fue cambiando el mercado en los últimos 30 años. Hoy, la rentabilidad histórica era un 1% del valor del inmueble. ¿Por mes? El 1% por mes. El alquiler se calculaba el 1%, entre el 0,9 y el 1%. Del valor del inmueble. Valor del inmueble. Hoy llegó a estar en el 1% anual. Ahora se ha recuperado un poco, después del descongelamiento del precio de los alquileres a partir de marzo, se ha recuperado y ronda el 2,5, 2,7% anual. O sea, muy por debajo de ese 1% mensual histórico. Entonces, ¿y por qué se calcula eso? Porque el 1% anual en todo el mundo es una rentabilidad esperada para que el inversor que invierte en propiedades, no solamente como resguardo de valor, sino también como renta, en el término de 15, 18 años podía recuperar la inversión. Hoy en Argentina, con este rendimiento, estamos entre un 30 y 35 años para recuperar la inversión. Si bien es una inversión que no es que uno mientras la tiene no la puede disponer, la tiene y la puede vender también, tiene liquidez, no tiene la misma liquidez que a lo mejor otros activos. Entonces, ese rendimiento histórico hoy está muy por debajo. Así todo, es como bien decías, Guillermo, se sigue buscando como resguardo de valor la propiedad,
porque es algo que en los análisis que se hacen en mediano y largo plazo sigue siendo un muy buen rendimiento. Unos números como para tener en cuenta. En el 2002-2003, cuando salíamos de la crisis de esa época, un departamento de un dormitorio en la zona central de la capital de la provincia, en Santa Fe, estaban entre 18 y 20 mil dólares. Se compraban por ese monto, 2002, 2003. En el 2018 se llegaron a pagar hasta 100 mil dólares ese departamento en las mismas zonas. Hoy ese departamento se puede conseguir por 60, 65 mil dólares. O sea, llegamos a un pico y hoy estamos en un valor intermedio. Pero haciendo ese análisis de 20 años, el que pasó de 15, 18 mil dólares a 60 mil dólares. Ningún activo, ni la bolsa, ni los dólares, si uno hubiese quedado con los dólares, tuvo ese rendimiento con relación al poder adquisitivo de otras pero Walter, bienes. El dólar estaba a 9 pesos, ¿no? También, claro, pero digamos, pero el tema sí. de lo que valía un inmueble, si uno compró y tuvo 20 años un inmueble, pasó de tener 18 mil dólares a 60 a valores actuales, sí. Claro. A valores actuales, claro, sí, exactamente. Pero el análisis de que si uno hubiese quedado con esos 18 mil dólares y lo hubiese... Ponerlo al 0,5% anual en dólares, claro, hoy no tiene ese rendimiento. No llegaba a esa cifra. Entonces sigue siendo como resguardo de valor, por muchos motivos. Y el tema del rendimiento está muy bajo y se puede mejorar. Lo que pasa es que hay que trabajar en conjunto entre todos los actores que pertenecen al mercado inmobiliario y no pensando únicamente en el inquilino ni en el propietario. Entre el inquilino, el propietario y también el Estado, porque juega un rol fundamental y que siempre es como que quiere poner las reglas de juego, pero estar desde afuera mirando la cosa. Y se tiene que involucrar de diferentes maneras, que siempre desde el sector se lo... Una forma, por ejemplo, pues ya estamos sobre el cierre, una forma. Cuando uno hace un contrato de locación tiene que pagar sellados, tiene que pagar impuestos. Durante se le ofreció muchas veces que aquel que compraba un inmueble y lo ponía en alquiler por un determinado periodo pueda tener desgravaciones impositivas, el que construye y pone un inmueble en alquiler, en vez de que tenga mayor presión tributaria, que tenga desgravaciones. Se ha hecho en el país hace años atrás y funcionó muy bien, porque eso, al haber más inmuebles a la venta, en alquiler, dejan de estar a la venta y eso regula automáticamente el mercado. Y hasta el mismo Estado, en algunos lugares de Europa, construye viviendas sociales para los que no pueden alquilar y acceder al mercado privado, lo puede hacer a través del Estado. Pero son todas siempre que quiere que el privado, que ahorra, invierte en el país, pone un inmueble a disposición, un capital importante, no le crean las condiciones para que eso siga evolucionando. Y además con todo lo que genera la evolución de un inmueble cuando se construye, cuando se vende, por más que sea usado. Walter, gracias. Gracias, Walter. Gracias a usted por la invitación.